¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto. Ya de jueves, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, se sumó al Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, y también presentará una acción de inconstitucionalidad contra el padrón de telefonía celular que impulsó Morena, el mismo que te pedirá datos biométricos y que nos los pedirá a todas las personas usuarias de la telefonía celular. Este caso llegará al Poder Judicial, que deberá decidir si es o no constitucional. ¿Se avecina otra derrota judicial para los proyectos impulsados por la 4T? Adrián de la Garza, el candidato a la gubernatura de Nuevo León, acusado de prometer apoyos a mujeres si gana la elección, se fue a Washington, D.C. y tuvo un encuentro con el titular de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, Luis Almagro. ¿De qué hablaron y qué respondió a esto el presidente López Obrador? Desde el 2018, México tiene ya paridad a nivel legislativo y ahora estamos en la antesala de la paridad en todo y a todos los niveles de gobierno. Incluso el gabinete del presidente López Obrador es el que tiene el mayor número de mujeres secretarias de Estado en la historia. Sin embargo, un estudio reciente revela que persiste la disparidad en los salarios de cuánto gana una mujer en la administración federal respecto a un hombre con el mismo cargo. ¿Podrá la 4T terminar con esta discriminación? Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de jueves. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, se sumó al INAI y ayer su pleno votó por presentar una acción de inconstitucionalidad en contra del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. El instituto dice que no tiene dinero, en primer lugar que no tiene dinero para ponerlo en marcha, mientras que organizaciones por los derechos digitales piden a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH, sumarse e interponer también una acción de inconstitucionalidad, pero por el tema de que viola los derechos de las personas usuarias de teléfonos celulares. Veamos el contexto. El Instituto Federal de Telecomunicaciones presentará una controversia constitucional contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Este miércoles, el Pleno del Instituto consideró que no existe justificación para que este organismo deba instalar, operar, regular y mantener el PANAUT con cargo a su presupuesto. En el voto de los 5 integrantes del Pleno, el IFT determinó que la reforma aprobada en abril pasado significa una afectación directa a su autonomía. En un comunicado apuntó que ni en la planeación presupuestal ni en el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2021 hay recursos asignados para poner en marcha el padrón. Según información ofrecida por el mismo IFT, el padrón requerirá 109 millones de pesos de su presupuesto para ponerlo en marcha, además de la contratación de 150 funcionarios. De igual forma, el Pleno consideró que la reforma contiene elementos que podrían contraponerse a su mandato de garantizar los derechos contenidos en los artículos 6 y 7 de la Constitución, relacionados con el libre acceso a las tecnologías y la información. La reforma establece que el PANAUT contendrá datos personales y biométricos de cada persona que registre una línea telefónica móvil. Aunque entró en vigor el pasado 17 de abril, el padrón no se ha puesto en marcha. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, también aprobó presentar una acción de inconstitucionalidad por considerar que el padrón afecta los derechos humanos, el acceso a la información pública y los programas de datos personales. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche de jueves y como cada martes y jueves, Alejandro Encinas, politólogo y con el corazón en la 4T. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Bienvenido. Aurora Espina, investigadora y militante del Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Aurora? Muy bien, buenas noches, un gusto estar con todos. Bienvenida. Hoy nos acompaña a la mesa Ana Montaño, feminista y activista, amiga de este espacio. ¿Cómo estás, Ana? Bien, gracias, contenta de estar acá. Buenas noches a todas y a todos. Bienvenida. Y regresa también a la mesa José Ignacio Razo, él es columnista y empresario. ¿Cómo estás? Bienvenido. Perdón, pero no estoy escuchando nada. Creo que no nos está escuchando José Ignacio. Ahorita regresamos con él, pero mientras vamos contigo, empiezo contigo, Aurora. ¿Cómo ves? Se está avecinando, como preguntaba yo, una nueva derrota para la 4T en tribunales. Parece ser que tema que impulsa, tema que se le cae en algún tribunal, ¿no? Ya sea la reforma energética, el Tren Maya, el aeropuerto y ahora parece ser que hay que este padrón. ¿Qué está pasando? Pues yo creo que no saben hacer leyes o no saben leer bien la Constitución, porque todas las propuestas que justamente les han ido funcionando mal es porque tienen controversias constitucionales. Y en este caso, pues está muy bien esta actuación del Instituto Federal de Telecomunicaciones que justamente en su labor como órgano autónomo actúa en defensa de los usuarios, de las y los mexicanos,
en este tema de meter una controversia constitucional y particularmente defendiendo también la propia actuación institucional del IFT, precisamente porque no cuentan ni con los recursos ni con los medios para llevar a cabo los trabajos de manejo de este padrón. Y ahí yo creo que también faltaría esperar a ver si la CNDH deja de ponerle tanta atención a lo que está pasando con Notimex y ahora sí se centra en proteger a la ciudadanía y mete una acción de inconstitucionalidad defendiendo los derechos de las y los usuarios de telefonía móvil en nuestro país. Hay que recordar varias cosas. Una, está comprobado que este tipo de padrones pues, son completamente ineficientes, además de que solo existen en países, en regímenes autoritarios bajo este mismo mecanismo de tantos datos e información personales. Y también es ingenuo creer que quienes están en la delincuencia organizada se van a registrar de manera voluntaria en este padrón y que vamos a tener en automático estos datos y por ende se va a acabar con los crímenes. Esto es algo que no ha funcionado ni va a funcionar. Y la otra también, recordar que la persona a la que se le está comisionando el manejo de este padrón es Ricardo Mejía Verdeja, hoy subsecretario de Seguridad, y que entonces fue secretario de Organización de Convergencia. Fue a quien se le sancionó en 2017 con una multa de 76 millones de pesos por la filtración del padrón electoral en el año 2013. Entonces, yo no sé qué opinen los demás panelistas de la mesa, pero yo no me quedaría tranquila en saber que una persona que ya ha filtrado con anterioridad datos personales, como lo es el padrón electoral de todo el país, pues ahora se haga cargo de una base de datos con información tan particular y tan específica y delicada como son los datos biométricos de las y los ciudadanos mexicanos. Bien, pues vamos a escuchar precisamente qué piensa la mesa restante. Vamos a escuchar primero a Alejandro. Habíamos platicado de este tema hace algunas semanas, Alejandro. Tú no estabas tampoco tan de acuerdo, si te parecía hasta preocupante un poco, digamos, que se pidiesen los datos biométricos, pero también, digamos, la lectura que hizo Aurora ahorita, en efecto, es una, ¿no? Algo pasa que los temas que están impulsando, de repente se le caen en tribunales, pero también otra lectura es, miren, está funcionando el Poder Judicial, porque estos temas están llegando a de acciones de inconstitucionalidad y pues, el Poder Judicial está decidiendo de manera autónoma. Qué bueno que hiciste ese disclaimer porque tengo que reconocer que a mí no me gusta mucho esta iniciativa. Sí, Sin lo embargo, recuerdo. tampoco podemos desconocer que sí hay todo un operativo de los lobbies de las grandes empresas de telefonía celular de este país, porque está afectando a su modelo de negocios, porque, a ver, los biométricos y sobre todo las huellas dactilares ya los piden para telefonía de prepago, ¿no? Bueno, domiciliar mes con mes, las son por contrato, y en donde se está el gran boquete, que es en la inmensa mayoría, es en las telefonías de tarjetas telefónicas, ¿no? Que pagas con anticipación, efectivamente. Y eso está afectando efectivamente su modelo de negocios y ya están incidiendo con estos lobbies y cabildeos en decisiones de organismos que son quizás autónomos del gobierno de la República y del interés público, pero que son absolutamente dependientes del interés privado. Y yo, además de las deficiencias constitucionales que he mencionado en programas anteriores, como temas de datos personales, de privacidad, etcétera, lo que veo aquí es una deficiencia constitucional de atribuir por parte de la mayoría legislativa a un órgano autónomo esta función del manejo del padrón a un órgano autónomo que está en vías de extinción, porque efectivamente este órgano autónomo va a desaparecer en el corto plazo y sus funciones van a ser transferidas de nueva cuenta, como nunca debió haber dejado de pasar, salvo por la ocurrencia del momento de Enrique Peña Nieto y del Pacto por México, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y tampoco hay que tener una bola mágica para saber que este caso va a llegar a la mesa, al despacho del juez Gómez Fierro. Y sí es preocupante que se esté pensando en este modelo idílico para este sector minoritario de las oligarquías, de un gobierno de técnicos escindidos del conflicto democrático, de la rendición de cuentas, que nadie elige, pero que están tomando decisiones determinantes para el país. Y también es preocupante que las principales figuras de la oposición no provengan de la política ni de los partidos políticos, sino del Poder Judicial, como en este caso del señor Gómez Fierro, aquí equipararía como una versión mexicana del juez Sergio Moro, aquel que encarceló a Luis Ignacio Lula da Silva, y aquí que fue recibido y encumbrado por parte de la intelectualidad de derecha de los conservadores en México, y que posteriormente se notificó, se quedó claro que Lula no había cometido ningún delito, que esto fue una guerra judicial, un lawfare,
y el señor Sergio Moro terminó trabajando de ministro de Justicia en un gobierno de extrema derecha como es el de Bolsonaro. Hay que recordar aquí, porque también es importante que haya acciones de inconstitucionalidad, pero creo que ya hay un uso abusivo de estos amparos y de estas figuras, y hay que recordar que finalmente el poder legislativo es el depositario de la soberanía popular y que ningún juez puede estar por encima de esta soberanía popular, y es lo que me preocupa, que están apostando este sector del conservadurismo por un modelo pues de gobiernos de técnicos escindidos del conflicto y de la rendición de cuentas democrática. Bien, a ver, ¿coincides con esta lectura? No tenemos todavía a José Ignacio, está teniendo problemas para la conexión, pero entonces voy contigo, Ana, porque te iba a preguntar más bien al contrapunto para José Ignacio, porque me imagino que tú coincides con Alejandro, pero el tema es, Alejandro habla de este juez Fierro como un opositor. ¿Así es como hay que ver a los jueces y a las juezas del Poder Judicial? A él, ¿no? Sí, es que yo no creo, a ver, o sea, esta narrativa en la que quieren poner de que la cuarta transformación es quien hace estas distinciones, pues no, a ver, y también es muy importante, y creo que ese es un tema que se está poniendo en la conversación pública, pues que si la autonomía institucional existe o no, porque finalmente las personas que están dentro de las instituciones pues tienen filias, fobias, ideologías, posturas políticas, contextos previos, un montón de cosas, ¿no? Entonces, pretender que hay una verdad universal que es la que sostiene la Corte o cualquier institución versus ahí sí un programa político que tiene un gobierno, ¿no? Que por cierto, como bien recuerda Alejandro, pues es un gobierno con un alto índice de aprobación popular, pues bueno, creo que ahí es donde nos ponemos en esta discusión de tecnocracia versus democracia, ¿no? Y yo creo que, pues no sé si le llamaría la oposición en ese sentido, pero sin duda ha tenido una actuación con una fuerte carga política que no únicamente tiene que ver con lo jurídico, que además, por cierto, también está siempre sujeto a interpretación, y que bueno, pues que también habría que analizar desde lo jurídico, pues qué tanta validez tienen y han tenido sus decisiones, como ha sucedido con un montón de decisiones recientes, ¿no? Desde tanto en la Suprema Corte como en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Bueno, en este tribunal específico que también es parte de la Corte. Entonces, bueno, yo quería hacer una pequeña diferencia también en este mismo sentido entre la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad, porque son dos mecanismos distintos. El INAI presentó una acción de inconstitucionalidad porque de lo que habla es que hay una contradicción entre esta reforma, ¿no?, a la ley de telecomunicaciones y los preceptos constitucionales. Una controversia constitucional, que es lo que presentó el IFT, tiene más que ver con las atribuciones que tienen los órganos para generar ciertas normas. Entonces, el IFT lo que dice es que, pues bueno, que tanto, o sea, deja de lado, y eso también a mí me tocó debatirlo en algún punto en este espacio, y hablábamos de eso, que lo que a mí me parecía problemático de esta reforma, además de muchas cosas de interpretación y de si es necesaria o si es útil, etcétera, pero respecto a la parte de derechos humanos y la parte constitucional, pues era precisamente que pues el hecho de que se limitara el acceso a los servicios de telecomunicaciones de los usuarios, dependiendo si hacían o no un registro de sus datos biométricos, que por cierto nunca quedó, o bueno, hasta el momento el IFT no ha determinado cuáles van a ser esos datos biométricos, que podrían ser datos que ya estén en uso del mismo Estado a través de distintas instituciones. Esa interpretación de que nos iban a pedir la huella dactilar y demás, pues nunca fue oficial porque todavía no la determinaba el instituto. Pero bueno, más allá de eso, sí la parte de que se pueda condicionar, es decir, yo no puedo tener acceso a una línea telefónica si no accedo o por cualquier razón, aunque no sea voluntaria, sino incluso material, ¿no?, tengo la capacidad de registrarme. Eso pues genera sí efectivamente una pues posible violación a los derechos humanos en términos del acceso a los servicios de telecomunicación. Yo creo que también ahí hay un montón de interpretaciones, ¿no? Porque pues qué tanto es un derecho humano tener una línea telefónica móvil, o entonces pues tendríamos que irnos a un montón de otras determinaciones, pero sí creo que ahí hay una posible controversia y pues bueno, en el sentido también de la autonomía presupuestal es lo que alega el IFT, ¿no? Pues bueno, sí tiene que revisarse, sin duda es una reforma que tiene un montón de cosas que verse, y qué bueno que lo vaya a discutir la Corte. Ojalá se haga de la manera más apegada a derecho posible, sin la parte política, ¿no? Perfecto. Bueno, y finalmente vamos con la opinión de José Ignacio. A ver, José Ignacio, decía Alejandro hace ratito que hablaba un poco con esta narrativa de, bueno, este juez casi como opositor.
Y yo me acuerdo en su momento a Felipe Calderón hablando del actual ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, a quien, por cierto, él mismo nominó a la Suprema Corte casi como un opositor por el tema de la guardería ABC. ¿Es correcto ver a los jueces así como opositores? Porque según, digamos, Alejandro decía, no, es que este juez parece más un opositor y comparó con el juez Moro en Brasil, quien acabó trabajando para un gobierno de derecha y quien fue el enemigo, digamos, de Dilma Rousseff y de Lula. Pero ¿son realmente, es correcto ver a los jueces y los integrantes del Poder Judicial de esta manera? ¿O simplemente están haciendo su chamba y pues apegados a la legalidad y a la constitucionalidad de las normas? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo no creo que hay que ver a los jueces como enemigos, creo que hay que entender la ley y tratar de respetarla, pero yo me voy un poco al fondo del tema de la ley, que yo no estoy de acuerdo por sus riesgos, porque no confiamos en el uso que le van a dar a nuestros datos, por la ambigüedad en la que está la ley redactada, por la falta de lineamientos claros y porque vivimos en un México donde no se confía en el gobierno y con razón. Está la controversia por parte del IFT basada en la falta de presupuesto, por no tener también las soluciones técnicas necesarias y por el poco plazo que le están dando para implementarla. Pero también está la acción de inconstitucionalidad que va a presentar el INAI. Ellos están buscando la suspensión de la ley, entre otras cosas, por caer en riesgos innecesarios, porque en el fondo el problema es el crimen organizado y se debe atacar, pero no hay que hacerlo con leyes improvisadas, riesgosas y en contra de nuestros propios derechos. Y aquí al último me gustaría mencionar que no me sorprende, pero se me hace sumamente alarmante el silencio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por un lado, protege casos como el de San Juana Martínez, y por otro, en este tema sumamente sensible para los derechos de la ciudadanía, no se pronuncia. Me parece este silencio que es alarmante. Un silencio alarmante. En efecto, varias organizaciones han pedido que la Comisión Nacional de Derechos Humanos también se pronuncie sobre este tema. Ya hemos tocado en varias ocasiones el papel de esta comisión y el papel de su titular, Rosario Piedra Ibarra, pero para no desviar la atención y para poder regresar después del bloque con el tiempo definido para el siguiente tema, vamos a una pausa y si quieren retomamos este tema más adelante, si es que acaso despierta o no la Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto a esta ley. Regresando de la pausa, Adrián de la Garza, candidato a la gubernatura de Nuevo León, acudió en Washington, D.C. ante la Organización de Estados Americanos, la OEA, para denunciar que la libertad y la democracia están en riesgo, así lo dijo, pero el gobierno de López Obrador dice que no hay nada que ocultar y que pueden venir observadores. Regresamos con este tema punto y contrapunto, no te vayas.